Entonces, básicamente, resumiendo el tema de las topologías, una tiene que ver cómo están conectados físicamente, o sea, los cables, ¿ya? Los cables, cómo están ordenados los cables, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Y otra, en realidad, la topología lógica es cómo viajan los datos, que no necesariamente concuerdan una con la otra, ¿ya? Después lo vamos a ver con más detalle, así, pero no se preocupe. Profe, Sí, no está no está transmitiendo. compartiendo pantalla. ¿No estoy comiendo? Oh, perdón. Ahí sí. Ahí sí. Sí, profe. Ya, Sí, perfecto. profe. Entonces, como le decía, una cosa es cómo se ven físicamente los cables y otra es cómo viajan los datos por estos cables y por estos dispositivos, ¿ya? Después lo vamos a ver con más detalle. También les adelanté que básicamente hoy tenemos dos tipos de topología, las LAN y las WAN, ¿ya? Entonces podemos también hablar de equipos que son para redes LAN y equipos que son para redes WAN, ¿ya? Básicamente una WAN se compone cuando yo puedo unir dos redes LAN, ¿ya? Con un dispositivo especial. Los otros tipos de redes ya están un poco, como se dice, en desuso esos términos, ¿ya? Pero antiguamente se hablaba de muchos tipos de redes más, ¿ya? Con dispositivos especiales, ¿cierto? Algunos ya desaparecieron. Entonces hoy en día, básicamente cuando hablamos de redes LAN, acá nos referimos al dispositivo principal de la red LAN, que es el switch, ¿ya? Que lo abreviamos así normalmente sí, ¿ya? Y de las redes WAN, el principal dispositivo es no es el único, ¿cierto? Pero el que permite hacer una red WAN es un router, el switch y el router, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos ese dispositivo que está ahí, ese es un switch, ¿ya? Y el switch me permite tener varios dispositivos conectados, un computador de escritorio, un desktop, un laptop, ¿no? Vamos a admitir, ¿cierto? Y que se puedan comunicar. Esa es básicamente la idea, ¿ya? Y estos dispositivos que están ahí con un circulito, eso es lo que nosotros le llamamos un router, ese que está ahí, ¿ya? Y necesariamente para que se cumpla la condición de una WAN, quiere decir que estos dispositivos están lejos. Aunque no necesariamente, yo podría tener esto en la misma habitación y ser una red pequeña, pero con un enlace WAN. Pero normalmente esto está diseñado para este rayo así que está ahí, esta línea roja. Eso significa un enlace serial por si acaso, ¿ya? Pero los enlaces seriales pueden llevar los datos por distancias muy grandes, ¿ya? En cambio, estos cablecitos que están acá, esos de ahí, eso, normalmente lo más utilizado hoy en día es lo que se llama Fast Ethernet o Gigabit Ethernet, que son, a lo más las normas son de 100 metros. Esto podría ser 100 metros. Entonces yo le había dado un ejemplo, no sé, la UTA, por ejemplo, la UTA de Arica versus la UTA de Iquique. ¿Necesitamos tener comunicados? Sí, porque ustedes necesitan tener la internet y todo, y lo más probable es que los servidores estén en Arica, como la universidad más antigua, más grande. Entonces, pero necesitan tener un enlace, porque entre Arica y Iquique hay 250, 240 kilómetros más o menos, ¿ya? Entonces las LAN sirven para conectarse a una red pequeña, ¿cierto? Cercana, y las WAN para cuando está unir dos LAN que están separadas geográficamente, distancias más grandes, ¿ya? Y así nació Internet, uniendo distintas LAN, ¿ya? Uniendo distintas LAN con routers, ¿cierto? Nace Internet. Y también vimos este concepto, ¿cierto? De la Internet cuando hablamos de una red interna a una empresa, ¿ya? A esta le podemos agregar extranet, que son los proveedores de esta empresa, clientes, colaboradores, ¿cierto? Y si, bueno, unimos todas esas redes, se nos forma el mundo completo que nosotros conocemos como Internet hoy en día, ¿ya? Tecnología de acceso a Internet, ¿ya? Están las tipos DSL o por cable, ¿cierto? Los datos móviles que se puede utilizar el celular, ¿cierto? O algunos otros servicios de telefonía satelital, ¿cierto? O fibra óptica, si alguno tiene Movistar, por ejemplo. El cable, el famoso el BTR, por ejemplo, los DSL que usan las líneas telefónicas, ¿ya? Para transmitir datos de alta velocidad, ¿ya? Y con esas formas podemos acceder a, a Internet, ¿ya? Entonces aquí más o menos podemos ver hoy en día los tres tipos de formas de cómo transmito los datos, por cable de cobre,
de distintos tipos de cable de cobre, de teléfono, coaxial, también formas inalámbricas. Eso que está ahí significa que es un enlace inalámbrico, esto también, a través de un satélite, por ejemplo, ¿cierto? Como el proyecto Starlink, ¿cierto? De Elon Musk, ¿cierto? O por teléfono, o también el caso de fibra óptica que podría ser por, o sea, de Movistar que podría ser por fibra óptica, que lo que viaja es luz. ¿Ya? Ya, bueno, hay distintas formas, como decía, hay empresas que uno paga un acceso dedicado a Internet, otros que uno lo comparte, como en el caso de BTR, que es esto, se comparte el cable coaxial con varios cables o líneas telefónicas, o en el caso de, por ejemplo, de que estemos en algún sitio remoto, esto es bastante más caro cuando utilizamos un satélite para proveer el servicio, porque el satélite, usar parte del satélite es caro. Entonces, pero a veces algunas empresas no tienen opción a veces porque quedan muy, en forma muy remota, donde no hay acceso. Yo imagino que ustedes quizás han ayudado a sus papás o alguien a ver el tema de internet, que no están contentos con una empresa y quieren cambiar a otra, pero lo que ocurre es que a veces no hay factibilidad. Uno, por ejemplo, si yo me compro una parcela, no sé, en La Huayca, a lo mejor no voy a poder tener, le llamo a Movistar para que me ponga fibra óptica, me van a decir, no, para allá no tenemos. Entonces, se me limitan un poco las opciones. Quizás en la ciudad puedo tener más opciones, pero en lugares alejados no tanto. Es más complicado. ¿Ya? Ya, entonces, bueno, la idea de una red convergente es que independiente del medio como yo me conecte, esta red sea, yo tenga acceso a la misma red. ¿Ya? Entonces acá tengo redes de computadoras, tengo medios, tengo un dispositivos distintos, redes telefónicas, eh, un celular, un montón de cosas. Oh, creo que el vecino se puso a taladrar. ¿Se escucha la huella? No, profe, no se escucha. ¿No se escucha? ¿Me escuchan a mí, no? No, no se escucha usted solamente. Ah, qué bueno. No, es que el vecino se puso a hacer un pequeño agujero en la pared, parece. Ya, pero si me escuchan a mí, todo bien. Ya, ya, entonces, bueno, las redes dicen unen al mundo. Ya, hoy en día, por ejemplo, las comunicaciones, gran parte de las comunicaciones están basadas en la red. Antiguamente no era tan así, pues antiguamente, si ustedes ven a lo mejor videos antiguos de YouTube, ¿cierto? Donde se muestra cómo eran las noticias, no sé, por los partidos de fútbol se transmitían vía satélite. No sé si visto por ahí algún videíto de YouTube donde alguna imagen antigua algo, se decía que estaban vía satélite, ¿no? Donde habían retardos importantes en la comunicación, ¿ya? Entonces, hoy en día todo pasa por Internet, ¿ya? Y ¿ustedes se imaginan cómo son las comunicaciones de Internet, por ejemplo, a nivel global en el mundo? Por, porque antes para, digamos, para poder comunicarnos, digamos, si yo quería hacer una llamada, por ejemplo, al otro lado del mundo, ¿cómo se hacía esto? ¿Con qué medios físicos? O sea, las llamadas se pueden realizar a través de teléfonos móviles. O sea, Pero antiguamente, ¿cómo, por ejemplo, cómo se hacía antiguamente ahí en los años cuando no había teléfono móvil? El- digamos que los celulares aparecieron en Chile, yo creo que se masivamente refiere como después del 2000, ¿no? por ahí. Pero se refiere al Una caso imagen. antiguo. O sea, no sé si está ese, el teléfono gigante o... Claro, eso, bueno, eran teléfonos que primero que todo eran analógicos. Mm. Tengo un segundito, le voy a buscar una imagen que me gustaría mostrar.
Algo así, es lo que me gustó, le iba a mostrar. Si ustedes puse ahí red de fibra óptica mundial y ustedes pueden ver ahí, hay varios esquemas, mapas de los distintos proveedores de Internet, ¿ya? Fíjense un detalle del mapa, por dónde van esos cables, que en realidad es fibra, la fibra óptica es como de vidrio, un arreglo ahí un pelito de vidrio. ¿Qué es lo que observan ahí en esos mapas? Por ejemplo, en este. Pasan por el mar. Claro, eso es una característica de la fibra óptica que va por el mar. O sea, son enlaces submarinos. ¿Ya? ¿Cuánto de eso hay por tierra? Miren, fíjense a nivel mundial. Muy poco o casi nada, ¿verdad? Sí, o sea, se refiere que antiguamente todo era mayormente por tierra, pero No, ahora... no, esto no es antiguamente, esto es ahora. No, sí, pero me refiero a que antes todo era por tierra, pero ahora esto está lo que es el tema del submarino. Sí, no, lo que pasa es que antiguamente igual era por mar, pero no era fibra óptica, eran cables. Ah, ok. Claro, y por ejemplo, para atravesar algunas regiones largas, también se utilizaba el satélite. Ah, ¿Ya? Entonces, bueno, como ustedes sabrán, nuestro mundo es redondo. No le hagan caso a los que dicen que es plano. ¿Ya? Entonces, las ondas de radio, digamos que si yo estoy por acá parado, en esta parte del mundo, y me quiero comunicar con alguien que está acá, la misma Tierra te hace de obstáculo. Entonces, existen distintos tipos de comunicación. ¿Ya? Entonces, una es vamos a hacer el monito, ¿no? Ahí donde entró. Al ser el mundo global, digamos que la misma Tierra, digamos, si estoy muy alejado uno del otro, te hace de juego una mala pasada, una obstrucción. Entonces, en algunos casos, con algunas ciertas frecuencias, se puede utilizar la misma atmósfera que la señal vaya rebotando, lo voy a hacer así como con verde acá. Yo puedo usar la misma atmósfera, supongamos que esté en la atmósfera, me quedo un poco choca, pero la señal puede ir rebotando y llegar a larga distancia. ¿Han escuchado ustedes de los radioaficionados? Son personas ¿sí? Que tienen equipos de radio, de comunicación y la instalan en su casa y se pueden comunicar con gente que está en Rusia, en Japón, en todos lados. Ellos utilizan una frecuencia bien especial que las ondas electromagnéticas no son capaces de atravesar la atmósfera, ¿ya? Y se van rebotando. Entonces pueden lograr harta distancia, pero no es de muy buena calidad, digamos. Entonces no se escucha muy bien, pero funciona como sistema de comunicación. ¿Ya? Y en el caso cuando queríamos transmitir televisión o otras cosas, lo que se utilizaba era un satélite. No sé cómo son ahí con los paneles solares, imagínense ahí con los paneles solares. Entonces yo quería comunicarme con otra parte del mundo, entonces mandaba ondas de radio hasta el satélite y el satélite me hacía como espejo. ¿Ya? Y con eso podía evitar el tema de la curvatura de la Tierra. ¿Ya? O sea, ese es un impedimento para las señales de radio. Entonces, con el satélite podía bypasearlo. ¿Ya? En otros lados también se ocupaba, ¿cierto? Por el vía marítima de cable. ¿Ya? Pero las pérdidas son importantes en el cable de cobre porque a unos cuantos metros ya se empieza a degradar la señal. Tienen que tener muchos repetidores y es caro, costoso. ¿Ya? Entonces la fibra óptica vino a solucionar este problema. ¿Ya? Y la fibra óptica me permite mandar datos y, a larga distancia, sin tener necesidad de tantos repetidores. Entonces hoy en día básicamente toda la comunicación, ya el satélite no se usa para zonas extremas, digamos. Por ejemplo, acá si se dan cuenta, a ver, veamos un enlace de fibra. Yo conozco algunos de estos enlaces. Por ejemplo, me parece que este fuera el de Movistar. Si se dan cuenta, por ahí está, ese debería ser como Valparaíso. Y eso que está ahí, ese enlace que lo ven ahí, ese es Arica.
¿Lo ves? Ese puntito Ujú. que está ahí. Ahí Sí, está. sí. Ya, ese enlace que está ahí, el único que existe que yo sepa es el de Movistar. Movistar tiene, o Telefónica, que es la empresa que es dueña, digamos. eh, Movistar tiene un loop de fibra óptica que va desde Valparaíso hasta Arica, y de Arica salta a, creo que a Ecuador, y va saltando así en varios, va como así, acá, y finalmente llega a Estados Unidos. ¿Ya? Y la vuelta la hace por acá, por Argentina, por Buenos Aires, se hace así, va por acá cerrando el camino. Ya, pues si se dan cuenta, por ejemplo, en el interior de Estados Unidos, en Chile, en Argentina, por tierra prácticamente no hay fibra óptica. Una de las principales razones por la que no hay fibra óptica es porque la fibra óptica es delicada. ¿No? Son pelitos de vidrio que si yo lo doblo se corta fácilmente. Entonces, generalmente los enlaces importantes de Internet que necesitan largas distancias y rapidez son por el mar, porque ahí nadie los va a molestar. Una que son caros. En cambio, acá cuando instalan fibra óptica por tierra, en la mina ha pasado muchas veces que instalan fibra óptica para comunicar en un lugar alejado y después se olvidan, pasan los años, 5, 6, 8 años, y pasa una retroexcavadora, ahora hacen un cambio, unas cañerías y rompen la fibra óptica. Y nadie sabía que por ahí pasaba fibra óptica. ¿Ya? Hace un tiempo atrás, varios años en realidad, cuando empezaron a arreglar la Alameda en Santiago, que tiene que haber sido por ahí por el año 2008, por ahí, metieron maquinaria igual y empezaron a arreglar la Alameda Bernardo Higgins en Santiago, ¿cierto? Y metieron maquinaria y rompieron un enlace de fibra óptica gigantesco que hay ahí. Y para acá, para todo el norte, nos quedamos sin internet su buen tiempo. ¿Ya? Mientras reparaban, claro, se ofrecen enlaces alternativos, pero son de más mala calidad, entonces teníamos internet lento, hasta que repararon ese enlace. Y eso es porque va por tierra. En tierra se corre el peligro de que se olvide, se abran obras civiles y todo, y se rompa y falle. ¿Ya? Ya, bueno, una de las características, bueno, aquí están una de las características importantes que tiene que tener una red. Una de las cosas importantes de la red es que sea tolerante a fallas. ¿Ya? ¿Qué significa la tolerancia a fallas? Significa que aunque un enlace se corte, yo tengo acceso por otra vía. ¿Ya? Este es como la filosofía inicial de Internet. ¿Ya? Si ustedes buscan ahí en Internet, el proyecto de Internet es un proyecto que nace como un proyecto militar que se llamó ARPANET, ¿ya? Que tenía que ver con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Ya? Plena Guerra Fría, por ahí empezaron a alucinar un poco con que Estados Unidos es un país muy grande y que las comunicaciones en tiempos de crisis, de guerra, son muy importantes. Lo había dejado claro la Alemania nazi ahí en la Segunda Guerra Mundial. Las comunicaciones son realmente importantes, y el país que tenga más, digamos, mejor comunicación y que sea, digamos, que el enemigo no las pueda destruir tan fácilmente, va a tener una ventaja. Entonces, ¿cuál era la idea del ejército de Estados Unidos? Es tener un sistema de que, imagínense Estados Unidos, que es un país grande, ¿cierto? Imagínense un país más o menos así, ¿cierto? Grandote. Entonces, que va de un océano a otro, ¿cierto? Del Pacífico al Atlántico, entonces, eh, muy grande. Entonces, si sufría algún ataque de las comunicaciones, que el ejército no quedara dividido, estuviera siempre comunicado para poder coordinar y defenderse de mejor manera. Entonces, la idea del ejército era construir un sistema de comunicaciones, ¿cierto? ¿Cierto? Donde no dependiera, por ejemplo, si las comunicaciones, yo podía establecer una comunicación de ese tipo, así por ejemplo, tirando cables. Acuérdense que en Estados Unidos fueron el primer telégrafo que unió a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaba con el telégrafo si tenía algo así y alguien venía y me cortaba la comunicación? Vamos a hacerlo con azul, por ejemplo. Si alguien me cortaba esta línea de comunicación, Estados Unidos quedaba como dividido en dos sectores comunicados o aislados. ¿Entiendes? Porque se cortó, este había que repararlo para poder. Entonces, eso digamos que no es tolerante a falla, porque si hay una falla se produce la división del país.
¿Ya? Entonces, ¿cuál era la idea? Era la idea del proyecto ARPANET, que si se cortaba este enlace, las comunicaciones se pudieran estar establecidas por rutas alternativas, más o menos así. ¿Ya? Entonces, ok, este podía ser el tráfico normal hacia allá, pero por ejemplo, si es que este enlace fallaba por alguna razón o el enemigo lo destruía, yo pudiera comunicarme, lo voy a hacer con verde, tuviera algunas alternativas para poder comunicarme con el resto del país y no dependiera de una falla. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Ya? A eso nos referimos con tolerancia a falla, de que pueda tener alternativas la comunicación. Entonces ahí es el origen de ARPANET, digamos que es la idea de construir una red, que nosotros le llamamos tipo mesh, como, como una malla, no de punto a punto. ¿Ya? El concepto de escalabilidad, ¿ya? Quiere decir de que la red puede ir creciendo a medida que las necesidades lo requieren y sin tener que hacer grandes cambios en la red. ¿Ya? Eh, a ver, voy a buscar algún ejemplo de cosas que no sean escalables. Por ejemplo, eh, mi hijo la mamá le compró un notebook y traía, creo que 2 puertos USB. Mi hijo quiere conectar un teclado, un mouse, un pendrive y se le acabaron los puertos. Es como que es poco escalable. ¿Se entiende? Yo tengo pocas posibilidades de ampliarlo. ¿Ya? Sin embargo, hay otros computadores que tienen más alternativas de comunicación o más puertos. ¿Ya? Ejemplo, si yo tengo eh, por ejemplo, a ver, un switch, y este switch tiene 8, nosotros le decimos bocas, pero son 8 puertos en realidad. Significa que yo voy a tener posibilidad de conectar 8 dispositivos acá. ¿Cierto? Imagínense que ahí hay 8. ¿Ya? Entonces voy a tener la posibilidad de conectar 8 dispositivos ahí, 8 computadores. Imagínense que esos son computadores. ¿Ya? Entonces, si yo necesito conectar 9 computadores, ¿cómo lo hago? ¿A alguien se le ocurre? ¿Podría repetirlo, profe? Que no entendí bien. Oye. Si yo compro un switch, este es un switch, ¿cierto? Un switch, que lo abreviamos así. ¿Saben lo que es un switch, cierto? Si algo no lo entienden, pregúntenme, ¿no? Un switch es un dispositivo así que me permite hacer una red LAN rápidamente. Yo conecto un computador, lo conecto entre varios y me permite hacer una LAN rápidamente. ¿Ya? Entonces, si este switch tiene 8 puertos eh, y yo necesito conectar 9 computadores, ¿se puede? O sea, si fuera, si fuera 9 no, no se podría. ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo puedo hacer si tiene 8 puertos y yo necesito 9? Si coloco un PC a otro PC, Es que mira, generalmente los PC tienen un puerto de red y yo lo voy a estar ocupando para conectarme al puerto, digamos, del switch. Esto casi todo, mi notebook tiene un solo puerto, dice que le llaman RJ45, un puerto de Ethernet. Entonces, si yo lo conecto así como lo tengo conectado acá en el dibujo, no voy a poder conectar nada más. De hecho, ese es el sentido que tengo un switch, porque el switch me permite conectar
más de un computador. Por ejemplo, algo así. Este es un computador. Cuando tengo dos, en realidad yo no necesitaba el switch porque yo podía conectar este cable directamente al otro computador con un cable cruzado y listo. Incluso ahora con las nuevas tarjetas de red ni siquiera es cruzado, puede ser cualquier cable, lo conecto y funciona. Si el switch nace cuando yo necesito conectar más de dos, ¿ya? Tres, por ejemplo. ¿Ya? Ahí, digamos, en ese caso cobra sentido el switch, porque dos computadores los puedo conectar con un cable, pero tres no, po. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Ya, dos computadores yo los puedo conectar sin necesidad de un switch, ¿cierto? Con un cable de red nomás, los conecto y listo, funciona. Y se pueden compartir archivos, puedo jugar en un juego en línea, ¿cierto? Entre dos computadores. Ya, entonces el switch cobra sentido cuando yo necesito conectar más de dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Pero por ejemplo, ya, vamos a hacer un tarreo así como se hacía antiguamente, ¿cierto? Y conecto 8 computadores. ¿Qué pasa si yo después necesito conectar 10 computadores? Eso lo llamamos FOS en redes. Los hosts son como los computadores, celulares, todo lo que tenga, lo que sea un cliente. Con este dispositivo no se puede, porque yo tendría que, lo que se hacía antiguamente, chuta, tengo un switch de 8 puertos porque fueron creciendo esto, yo necesito comprar otro switch que tenga más puertos para poder conectar 10 hosts. Ya, a eso es lo que no se le llama escalabilidad. Eso no es escalable, quiere decir que con los puertos que nació, con eso, esos son los que hay nomás. No puedo hacer nada para agregar. ¿Se entiende? Después aparecieron unos switch eh, que son escalables. ¿En qué consiste un switch escalable? Que venía el mismo switch de 8 bocas, por ejemplo, pero atrás traía otro puerto, o a veces adelante, que yo lo voy a hacer con azul acá, que yo me podía conectar al otro switch, y este switch funcionaba como un nuevo switch, pero en vez de 8 en una y en 8, o sea, lo podía, que decía como si fueran 16. ¿Ya? Eso ese puerto se llamaba puerto stack, que todavía lo traen en los switch. ¿Ya? Y si yo quedaba corto con 16, podía comprar otro de estos mismos switch, ¿cierto? Y también con un cable, ¿cierto? Con un cable lo conectaba por atrás, así, y chuta, ahora ya tengo 24 y así. Eso sí es escalable. No sé si me entienden la idea. Viene de escala, de que la red puede ir creciendo, aumentando de tamaño, y yo no necesito ir comprando nuevos dispositivos. Ujú. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, hay dispositivos que son escalables y otros que no son escalables. Así de sencillo, ¿cierto? Cuando, no, pero si tú te compras un dispositivo que se puede expandir, digamos, o agregarle en funcionalidad a medida que vaya creciendo tus necesidades, nosotros le decimos que es escalable. Este término, ¿lo han escuchado alguna vez? El Sí, calidad de servicio. sí, sí, sí. ¿Saben a qué se refiere, no? Calidad de servicio. O sea, profe, en mi caso no lo escucho. ¿No me escuchas? No escuché ese término, decía. Ah, no lo has escuchado. El- es la velocidad, ¿no? O sea, como el ancho de la banda, si no me equivoco. Ya, no necesariamente. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que en la red no toda la información tiene la misma prioridad. Les voy a hacer una analogía. Acá en Iquique, por ejemplo, yo vivo en el sector sur y si quiero ir al centro o a la Sofi, no tengo muchas alternativas y para mí la más fácil es esta costanera que se llama Arturo Prat, ¿cierto? Y a veces se congestiona un poco, hay un poco de vehículos. Entonces, aunque yo quiera llegar rápido al centro o a la Sofi, no puedo, porque hay semáforos, porque hay tráfico.
¿ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay el mismo tráfico, la misma cantidad de vehículos, las mismas condiciones, y resulta que hay un accidente y una ambulancia lleva un herido? También la ambulancia es un vehículo, ¿cierto? Que puede andar a la misma velocidad del mismo, está en la misma ley de tránsito, todo. Pero ¿qué pasa con la ambulancia? ¿Se demorará lo mismo que me demoro en yo llegar allá al centro? Es una emergencia. Claro. ¿Qué ocurre cuando hay una ambulancia pone la sirena? O lo que debiera ocurrir, no siempre pasa, pero no sé si han visto videos así en los países más civilizados que nosotros, como Alemania, no sé, que, cuando hay una ambulancia, todos se corren hacia el lado, ¿cierto? Y dejan pasar a la ambulancia libre. Bueno, acá Sí, pasa sí. eso, pero no estábamos tan, no tenemos tanta conciencia. Y sí, en cierta manera se da un poco, ¿ya? Y la ambulancia sí va a llegar más rápido que si yo fuera en forma normal y tengo que esperar los semáforos y todo. A veces el semáforo, le dan la pasar los semáforos rojos, pasa nomás, va más rápido y algunos vehículos se dan cuenta de esto y se corren hacia el lado y dejan pasar la ambulancia. ¿Se entiende? Ya, eso, entonces nosotros podemos hablar de que no todos los dispositivos, digamos, los vehículos pueden andar a la misma velocidad. Entonces, en calidad de servicio, la red funciona por lo que se llaman paquetes de datos, ¿ya? En inglés, packets. En español, paquetes. ¿Cachai? Entonces, resulta que no todos los paquetes tienen la misma importancia, ¿ya? Eso es un concepto importante. Por ejemplo, si yo me comprometo con ustedes a mandarles un mail, o a mi jefe, o a quien sea, yo mando el mail, no sé si te han dado cuenta que a veces uno le dice a un amigo, manda un mail con tal información, o le mandan la información y el mail a veces llega casi instantáneo, pero a veces se puede demorar varios minutos. ¿Te ha pasado, no? ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Sí. ¿Cierto? ¿Por Mm. qué será eso que a veces se demora? A veces yo mando un correo, estoy con mi jefe, y mi jefe se lo mando y le llega al tiro el mail. O a veces se lo mando y uno le dice, no, sí, y no me ha llegado, le dice la persona, espera. No, si ya salió de la bandeja de salida, ¿cierto? Se fue ya el mail y resulta que pasan 2 minutos, 3 minutos y no llega. Y a veces se puede durar incluso más. ¿Por O qué sea, pasa eso? yo imagino que es como de cuando están, por ejemplo, el tránsito en las calles, pues, o sea, cierto, se manda el mensaje, pero no es el único mensaje que se manda, sino se mandan varios. Y tal vez, no sé, me imagino que el mensaje quedó en un taco y pues se está enviando de forma lenta, digamos así. Ya, ya. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, ahora ustedes me están escuchando prácticamente en tiempo real, o sea, lo que se demora en salir mi voz, si yo hago, por ejemplo, acá, yo hago esta flechita, ustedes la vieron prácticamente de forma instantánea en su computadora, ¿no? Esta flechita azul, o mi voz también. Imagínense que si yo les hablara ahora y en llegar mi voz a sus parlantes ahí de sus computadores se demoraran solamente 30 segundos. Solamente eran 30 segundos de radar. ¿Cómo sería eso? Sería una lata. Yo cuando le hago una pregunta, usted ha pasado 30 segundos y todavía ni siquiera reciben la pregunta. Más lo que se demoran en pensarla y todo eso, imagínate, sería una lata este tipo de conversación. No se podría establecer. De hecho, cuando uno llama por teléfono y hay un pequeño retardo de un segundo, es como complicado, así como una llamada telefónica con un retardo de 1 o 2 segundos es complicado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Es que hay servicios como, por ejemplo, me voy a escribir acá, hay servicios como la telefonía IP, o sea, es telefonía que va sobre la red, ¿cierto? Todo lo que hacemos nosotros acá, lo que estamos haciendo ahora, videollamadas, videollamadas, todo lo que tenga que ver, ¿cierto? Con Skype, con Teams, eh, Zoom, son información que necesitamos que esté en tiempo real al otro lado. Entonces, todo esto, cuando nosotros aplicamos calidad de servicio en la red,
digamos que estos paquetes tienen una codificación especial, tienen una etiqueta que cuando llegan a un router, ¿cierto? Voy a dibujarles acá este es un router, ¿cierto? Y este tiene acá un switch y acá tengo muchos usuarios conectados, muchos computadores. Pueden ser millones. Entonces, cuando vamos a hacerlo en rojo, cuando este manda información importante, que son de los que están acá en la lista, pues, telefonía IP, videollamada, streaming, tiempo real, cualquier cosa, y llegan al router y es al mismo tiempo, inclusive un poco antes, alguien mandó un mail, por ejemplo, o subió un archivo, cosas que no es necesario que llegue en tiempo real, el router ve y ve que este tiene una etiqueta como si fuera una ambulancia. Y aunque haya llegado información antes que esta, el router le va a dar preferencia a todos los que tienen, digamos, esta etiqueta de urgencia. Y va a despacharlos primero. Entonces, el mail que llegó acá, información o cualquier otra información que sea de poca relevancia, ¿cierto? Que no es necesario que llegue en forma instantánea al otro lado, el router lo va a dejar esperando. Hasta que, por ejemplo, terminemos la clase, ¿cierto? O existan espacios donde la información no se renueva. Entonces ahí va metiendo paquetes que son de información menos relevante. ¿Se entiende? Entonces, digamos que acá, si va hacia otro router, entonces estas dos informaciones, esta que va en rojo y esta en azul, en realidad, en la práctica, sale primero, segundo el azul, y después le da la delantera a la roja, porque el router, que es el que decide, el router es como un semáforo, por decirlo de alguna manera, que va a tomar la decisión por dónde mandar. Ya en su interior, en la memoria, él decide que hay información que es más prioritaria o tiene mayor importancia y la va a mandar primero. Y este router que está acá va a hacer exactamente lo mismo. Incluso puede haber llegado antes otra información de otro lado, pero va a ver que este es más urgente y le va a dar la pasada. Es como si fuera una ambulancia. ¿Se entiende? A eso se le denomina calidad de servicio. Y la seguridad, me imagino que ustedes se imaginan qué pasa. Que, por ejemplo, tenemos una red, una empresa, y en esa empresa no cualquiera se tiene que llegar, no tiene que, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, sería malo que alguien se metiera a mi computador, me sacara datos que yo no quiero, que son personales, que son privados, una prueba, no sé, cualquier cosa. Entonces, las compañías igual quieren proteger su información, porque a veces la información cuesta dinero. Imagínense, a veces hay compañías que compiten por un mercado y la información que tienen es sensible para la competencia. Entonces, necesitamos tener, aparte que todos tenemos derecho a la privacidad, entonces hay cosas así que se necesitan cumplir. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a eso? No, profe. Ya. Entonces, eso pasó. Eh, Antiguamente habían una red que se llamaban redes conmutadas por circuito. ¿Ya? La red telefónica antigua funcionaba así. Este esquema que está acá antiguamente cómo funcionaban las primeras redes. No eran de computadores, sino que eran de telégrafo, y después del telégrafo nace la telefonía. Y seguramente, mira, les voy a buscar una imagen para que, bueno, cuando vean alguna película antigua se van a dar cuenta más de lo que estoy hablando. Les voy a buscar una imagen en Google igual. Me refiero a eso. ¿Pueden verlo? Esta imagen es de una telefonista de los años 20, posiblemente 30, 40, y en Chile hasta el año 70, quizás 80. ¿Qué es lo que está haciendo esta chica o esta que está acá? Conectando teléfono, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasaba antiguamente? ¿O cómo funcionaba la telefonía?
Antiguamente las personas que querían tener teléfono en su casa, lo que hacían, contrataban lo que se llamaba, o compraban o arrendaban lo que se llamaba una línea telefónica. ¿Te suena? Sí, suena. Ya, y Sí. una línea telefónica, ¿qué es lo que es exactamente? Son dos cablecitos que te los ponían desde tu casa y eso iban por los postes hasta llegar a la compañía de teléfono, que es lo que está marcado así con esta nube acá. ¿Ya? Entonces, este cablecito que tú comprabas iba por los postes, eran dos en realidad, uno para tierra, uno para la señal, ¿cierto? Y llegaba hasta la compañía telefónica. O sea, tú comprabas o arrendabas ese par de cables y eran solamente tuyos y nadie más los usaba. ¿Ya? Si no tenía, si digamos, nadie ocupaba tus cables. No es como ahora que, por ejemplo, no sé si ustedes saben cómo funciona, por ejemplo, BTR. BTR yo tengo, hay una casa acá, una casa acá, una casa acá, y por arriba de los postes pasa un cable que es de BTR con una línea coaxial, y ese mismo cable que está ahí se conecta a ese, o ese. O sea, hay un solo cable para cientos de usuarios. Comparten el cable. ¿Se entiende? ¿Ya? Antiguamente no era así. Cada usuario tenía un par de cables para él solo. Y eso es lo que se llamaba una línea telefónica. Cuando tú compras, y eran, obviamente, imagínense tirar un cable desde acá donde vivo yo, al sector sur, hasta allá, hasta el centro, todo ese cable por arriba de los postes, entonces por eso era caro antes de tener teléfono. ¿Ya? ¿Y qué pasaba? Que esto llegaba a una central telefónica, toda la gente que tenía teléfono llegaban a una central telefónica, y eso es la imagen que yo les mostré. ¿Ya? Antiguamente, cuando todavía no se desarrollaba la electrónica, llegaban a estos terminales que están acá. Entonces, cuando tú querías conversar con alguien, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo tengo un teléfono y quiero hablar con esta persona que está acá, ¿cierto? Yo al levantar ¿cómo se llama esta cuestión? El auricular, al levantar, a la señorita que está allá que les mostré, se les prendía una luz. Y entonces la señorita lo que hacía, levantaba su teléfono y se conectaba a ese conector y te decía, sí, ¿qué necesita? Y uno decía, quiero comunicarme con bomberos, por ejemplo. Ah, ya. Entonces ella miraba en su tablero y veía si es que donde decía, acá ellos tenían marcadito así con nombre, veía donde decía bomberos si es que había algo conectado o no. Si no había nada conectado, ella decía, un momento, y pescaba dos cables, así como, ¿ven los cables que están acá? ¿Esos que están ahí? Hay como un enredo de cables. O acá abajo también, esos que están ahí. Sí. Ahí. Entonces, veía que la compañía de bomberos estaba desocupado y con un par de cables te comunicaba a ti con los bomberos. Y cuando ella conectaba a los bomberos, empezaba a sonar el ring al otro lado y alguien contestaba y se establecía un enlace único. Eso es lo que está marcado acá con amarillo y negro. ¿Ya? Se establecía un circuito único, ¿ya? Que iba desde mi casa a los bomberos, viceversa. Y ahí yo podía conversar con bomberos, ¿sabe qué? Que acá parece que hay un incendio, ¿cierto? Entonces uno podía conversar lo que uno quisiera acá. Y cuando uno colgaba a la niña que estaba en la telefonía, se le apagaba la lucecita y ella venía y sacaba el cable. Ya. Si esto yo estaba conversando con bomberos mientras otra persona tenía otra emergencia e intentaba comunicarse, igual iba a pasar lo mismo. La señorita le iba a decir, sí, deseo comunicarse con un bombero. Entonces la señorita veía que estaba ocupado y no le podía conectar porque estaba ocupado el único puerto que había para conectarse a los bomberos. Y entonces le decía, no, ¿sabe qué? Está ocupado. Entonces espera un ratito que se desocupe. Entonces cuando se desocupaba, sacaba el cable y comunicaba a la otra persona con bombero. Y este ya no iba. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. había una persona acá, o varias, porque cuando la ciudad empezó a crecer el número de teléfonos, empezó a crecer. Obviamente eso con el avance de la tecnología, con el invento del transistor y todo eso, estas personas fueron reemplazadas por electrónica, por dispositivos electrónicos. ¿Ya? Y se reemplazaron miles de personas por un solo chip que ahora lo que se hacía de forma automatizada. Cuando uno marcaba un número, venía un chip y ese chip
veía el circuito si estaba desocupado, pero al final hacía la misma función esta de que yo le mostraba con alambre. Estos de cables, la diferencia es que ahora ya no son humanos, sino que son un switch electrónico. Y hace la comunicación, pero seguía funcionando de la misma manera. ¿Ya? Entonces, a esto que establece un circuito único, se le llama conmutación por circuitos. ¿Ya? Hay un circuito que establece la comunicación de la información. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, Internet o las comunicaciones modernas ya no funcionan así. Existe otra técnica que se llama la conmutación de paquetes, que está escrito acá. Conmutación por paquetes. ¿Ya? Donde yo, si quiero mandarle un mail ahora o hacer una videollamada con los mismos, con los bomberos, con usted, yo la información que tengo, que puede ser una película, un MP3, un documento, lo que sea, todo este es mi documento. Lo que ocurre es que este documento, cuando sale hacia la red, se divide en pequeños fragmentos. Se divide esta información en puros cuadraditos chiquititos, ¿cierto? Que se denominan paquetes. Son más pequeñitos. Obviamente, si la información que yo le voy a poner en el WhatsApp le voy a poner hola, ese cae en un solo paquete porque es muy pequeñito. Pero es distinto si les mando un video. ¿Ya? Si un video está compuesto de miles de paquetitos. Entonces, estos paquetes cuando se mandan a la red, lo que primero, o sea, cuando uno manda por la tarjeta de red, lo primero que se hace, esa información que es grande se divide en paquetes pequeños. Y esos paquetes pequeños, el router no lo considera un solo paquete, sino que para él le están llegando de a uno. Se están enviando por la tarjeta de red y al router le van a llegar de uno en uno. Y el router en ese momento, él decide por dónde manda la información al destinatario final. Él ve el origen y el destino y dice, esta red la voy a mandar para acá. Pero después el router, si ve que está muy congestionada esta vía, dice, ya, esto está muy ocupado, así que la voy a empezar a mandar por acá. Chuta, ahora tengo los dos gestionados, lo voy a empezar a mandar para acá, y después, acá se desocupó, ahora manda por acá. Entonces la información, cada uno de estos paquetes, en realidad puede tomar caminos distintos. De hecho, los toma. ¿Ya? No es que la información, no es como en la llamada telefónica que seguía un camino fijo. ¿Ya? En la conmutación de paquetes, los routers definen por cada paquete por dónde enviar la información. Y esto es cambiante, va cambiando de minuto a minuto. Entonces la información va llegando en forma separada, segregada. ¿Se entiende? Esto es como hacer una mudanza y que yo meta acá, es como que me meta toda mi información en un contenedor y lo mando de una ciudad, me cambié a Santiago, meto toda mi casa dentro de un contenedor y lo mando y llega todo acá. Y esto es como la alternativa que usaría alguien, por ejemplo, que sería, por ejemplo, chuta, las cosas más grandes las mando en camión, unas cosas más chicas las mando por Starken. Justo va a ir un amigo a Santiago, oye, me puedes llevar tenía espacio en la camioneta, me puedes llevar esta cosa, y algunas cosas yo me voy en bus o en avión y me las llevo yo. Entonces al final mi casa se fue, pero en forma no toda unida, sino que se fue por distintos caminos. Algunos por aire, otros por tierra, por bus, por camión, ¿me entiendes? Y ahí al final el destino es el mismo y allá armo mi casa otra vez. ¿Me entiendes? Entonces, Internet funciona por conmutación de paquetes. ¿Qué es lo que son los paquetes? Es la información que yo deseo mandar, se divide en pedacitos más pequeños. Yo te dice mando. ¿Ya? Bueno, ahí está más o menos lo que es un paquete, por cierto. Tiene una dirección de origen, una dirección de destino, hay una secuencia, pero también hay algo que no está ahí que dice que están los datos. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿Ya? Y como les expliqué recién, escalable significa que la red puede ir creciendo sin necesidad de hacer todo de nuevo. Básicamente eso es la gracia. Por ejemplo, si yo, los computadores son escalables, que yo le puedo poner más memoria RAM, ¿cierto? Pero puedo ponerle infinita memoria RAM, si no, pues siempre tienen un límite, ¿cierto? Mi computador, por mi modelo, a lo mejor venía con 2 GB
y lo puedo expandir hasta 16. Y si le puedo colocar 32, a lo mejor no se va a poder, no va a soportar. Entonces es escalable, pero hasta cierto punto. Ya si después quiero hacerla más, colocarle más memoria RAM, a lo mejor lo que tengo que hacer es comprar otro computador y ahí deja de ser escalable. Entonces, en general las redes de Internet se caracterizan por ser, que yo las puedo hacer escalables y los dispositivos antiguos no se van perdiendo, se siguen usando. ¿Ya? Entonces, bueno, hay algunas cosas que tienen que ver con una red confiable y su provisión de calidad de servicios. Algunas de las decisiones prioritarias para una organización pueden ser comunicaciones sensibles al tiempo, ¿cierto? Aumenta la prioridad por servicios como el teléfono o la distribución de video. En la empresa tienen que decidir esto, o sea, lo que voy a comprar ¿qué tanto va a durarme? Uno siempre a veces cuando compra algo, prefiere gastar un poquito más, pero pensando en que a lo mejor más adelante voy a necesitar alguna cosa. Algo más alto. Cuando uno compra un computador, no se compra el justito, sino compra un poquito más grande de lo que necesito, porque hay las necesidades van cambiando con el tiempo. ¿Ya? Comunicaciones independientes por factor tiempo y se disminuye la prioridad para la recuperación de páginas web o correo electrónico. Entonces, como empresa a veces se requiere tener este tipo de características. Mucha importancia para la empresa, aumenta la prioridad de control de producción, datos de transacciones comerciales, comunicaciones no deseadas, disminución de la prioridad de bloqueo de actividad no deseada, como intercambio de archivos punto a punto o entretenimiento en vivo. ¿Ya? Eso a veces, yo me acuerdo cuando estaba trabajando una vez y por ahí por los años, hace varios años atrás, y apareció el boom de las redes sociales y muchas empresas empezaron a bloquear, o sea, que sus trabajadores que trabajaban en oficina no tuvieran acceso a las redes sociales. ¿Por qué razón? ¿Se imaginan ustedes que podría pasar eso? Porque podían bajar el rendimiento. Claro, porque en realidad la gente se entretiene con esto. Pues entonces, imagínate, estás en el trabajo, mucha gente llegaba a la oficina. Bueno, una costumbre que es normal en la oficina es que tú llegas a trabajar a tu hora de trabajo a las 8, a las 9, y la gente llega y no llega a trabajar, sino que llega a hacerse un cafecito. Típico chileno que llega a desayunar a la oficina. ¿Han escuchado hablar de eso? Entonces, ese desayuno, ese tiempo, ¿quién lo está pagando? La empresa. Eso uno debería hacerlo en la casa, por ejemplo. ¿Ya? Pero muchas empresas no se oponen a esto porque en realidad a veces uno en la cafetería o en el cafecito uno igual conversa de trabajo o sirve para que la gente se ponga en onda para trabajar. Entonces, ¿qué pasó? Que en esos tiempos cuando aparece el boom de las redes sociales, con Facebook, Twitter y todo ese tipo de cosas, mucha gente se quedó como pegada en eso. Entonces, cuando llegáis al trabajo, llegáis a revisar el Facebook en vez de revisar el correo de trabajo. O a veces gastabais tiempo chateando, conversando, o subiendo imágenes y todo eso, y era tiempo que la empresa te lo está pagando, y nadie, digamos que se quedaba, llegaban a las 5 de la tarde y nadie decía, vamos a quedar una horita más porque como estuve como 3 horas chateando o haciendo cosas banales, nadie hacía eso, entonces a las 5 todo el mundo se iba. Entonces las empresas empezaron a bloquear algunos servicios, cosas que no aportaban a la empresa y que pusieron daño. Pero finalmente, ¿sabes qué pasó? Esto ya, eso de prohibir Facebook en la empresa y Twitter y Instagram ya no existe. ¿Por qué razón? Ya no lo prohíben. No es casi, yo no conozco ninguna empresa que prohíba en la red de la empresa, en el computador de la empresa, que esté bloqueado el Facebook, o el Twitter, o Instagram, o TikTok, no sé, cualquiera de las redes sociales modernas, eh, ya no están bloqueadas. ¿Alguien me podría decir por qué? ¿Por qué el cambio de pensamiento de la empresa? La empresa pensaba, oye, veían a sus trabajadores y de las 8 horas diarias gastaban 2 o 3 en tiempo de entretenimiento. Y no productivo, es una pérdida. Pero ¿por qué se dieron vuelta la chaqueta y empezaron a desbloquear toda esta comunicación? Como le digo, yo no conozco a la empresa que tengan bloqueado el Messenger, el Facebook, el Instagram, TikTok, ni todas las otras que puedan existir.
¿Por qué habrá pasado eso? ¿Se le ocurre? Sí, yo Mm, creo que claramente es un Porque tiempo que uno no produce, ¿cierto? Y es pérdida para la empresa. quizás porque muchas empresas empezaron a trabajar con esto mismo. Bueno, esa es una razón, ¿ya? ¿A alguien se le ocurre otra? El mismo hecho de la comunicación, de comunicarse. Porque, por ejemplo, mira, mi jefe hace un ratito acá me acaba de mandar un mensaje por WhatsApp. Y tenemos un grupo de WhatsApp de trabajo. Entonces, como decía alguien por ahí, si no puedes contra ellos, únete. Así han dicho, ¿no? Sí. sí, sí. Ujú. Básicamente eso. Po. Las empresas dijeron, chuta, a ver, eh, saquémosle provecho a esto. Po. Y no sé si ustedes han visto a veces, por ejemplo, no sé si ustedes tienen Facebook, es como más de más gente más mayor, yo creo, quizás el Facebook, ¿no? Pero quizás muchos igual todavía tienen. Pero por ejemplo, yo veo en Facebook que la gente vende cosas, por ejemplo, o que a veces la gente hace preguntas, oye, ¿alguien sabe usar este programa? O tengo una tarea de matemática, no sé, o alguien sabe dónde vende esto. Entonces, eh, podéis usar las redes sociales también para ayudar a tu trabajo, ¿cierto? O a vender, o a promocionar, hay publicidad, a comunicarte. Entonces, ¿podéis usar las redes sociales al favor de la empresa? Claro. Entonces, la empresa se dieron cuenta igual. Y lo otro, y yo creo que también es lo más importante, es que, ¿me ven ahora a mí en la cámara? Sí, sí. Lo otro importante es que el usuario, ahora hasta mis hijos pequeños tienen esto, ¿sabes? Un celular. Y que la compañía, todos tenemos ahora. O sea, de hecho, eh, en Chile prácticamente hasta los niños pequeños, los adultos mayores, todos tienen un celular. De gama baja, gama media, gama alta, pero todos tenemos y todos tenemos acceso también a las redes sociales, pero por nosotros mismos. Entonces, ¿qué sacáis con bloquear? O sea, la empresa, ¿qué saca con bloquearme el Facebook si yo lo tengo acá en mi mano? Y voy a estar más pegado acá, ¿cierto? Cuando yo puedo tener, de hecho ahora yo tengo, por ejemplo, mi Facebook abierto y tengo el WhatsApp abierto en mi computador, ¿cierto? Y estoy viendo que me llegó un mensaje, pero yo estoy haciendo la clase, entonces puedo estar trabajando y también veo que me llegó un mensaje y después lo atiendo. Veo que me llegó un mensaje de voz, pero obviamente estoy haciendo la clase, ustedes no lo puedo escuchar, ¿no? Entonces, puedo estar como no tan desconectado. ¿Ya? Entonces, pero si lo tengo acá, ya me desconcentro más. Por ejemplo, el celular con las redes sociales causa mucho, pasó a ser la primera causa de accidentes de tránsito. Antiguamente, el manejar en estado de ebriedad o bajo influencia del alcohol era la primera causa de accidentes en Chile. Hoy en día es esto, porque la gente le suena el celular o va mirando, le llega un mensaje, le suena y va manejando y mira el celular. Y no sé si te han dado cuenta, a veces en el semáforo la gente aprovecha el semáforo para revisar su correo, su WhatsApp, lo que sea. Está como muy pendiente del celular, entonces provoca accidentes, en el trabajo provoca distracción. Entonces, y como es algo que no está pagando la empresa, es algo que te lo pagas tú, ¿no es cierto? O si hay wifi es gratis, entonces no tenéis cómo luchar contra eso. Entonces, mejor unirse y usar esta fuerza, digamos, esta fuerza de la comunicación, digamos, a tu favor. ¿Ya? Voy a apagar la cámara. No sé si tiene algún comentario que hacerme con lo que le estoy hablando. Puede que no estén de acuerdo, es una opinión casi personal esto, pero es lo que ha pasado, al menos ahora no sé, como le digo, yo no sé, las empresas no prohíben el uso no están bloqueados los puertos de todas las redes sociales. No sé si se lo puedo asegurar, porque yo estoy trabajo en varios lugares, me he ido cambiando de empresa y no están bloqueados
Antiguamente sí, hace 10 años atrás, 10 12 años se bloqueaba todo lo que no tuviera que ver con trabajo. Cosa de mantener al trabajador así como que produzca en el tiempo libre. Hoy en día no. Y de hecho la tendencia del trabajo también ha cambiado, ha cambiado, sobre todo esto con el tema de la pandemia también, ha cambiado al tema orientado hacia las metas. Por ejemplo, mi jefe me dijo, hoy tienes que hacerme todos estos informes. Y te dicen así, ¿para cuándo tú los puedes tener? Yo digo, jefe, para aquí, a ver, de aquí al viernes. Ok, de aquí al viernes. El viernes, yo lo que haga en mi horario de trabajo, así que en la casa, casi mi jefe no me molesta. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue el día viernes? Lo va a llamar. Me va a pedir los informes, ¿no? Ujú, claro. Y yo lo haga dentro de mi horario de trabajo, o lo haga después de las 9 de la noche, o me amanezca haciendo el trabajo, o en vez de haber distribuido ese trabajo en los 5 días, y lo hago en un solo día y me amanezco, mi jefe le da lo mismo, o sea, lo que quiere él tener el resultado. ¿Ya? Entonces, por ahí ha ido cambiando un poco la mirada del trabajo. O sea, ahora te orientan un poco más hacia la producción, a cumplir una meta. Entonces, en ese sentido ya no tiene tanto sentido restringirte porque al final de cuentas te pones una meta, tienes que cumplir con un cierto trabajo, y si tú te la vas a gastar toda una mañana en las redes sociales o haciendo otra cosa que no tiene que ver con el trabajo, es problema tuyo, después vas a tener que quedarte fuera de ese horario porque el día que te pusieron la meta está claro. Y a veces uno mismo se amarra, ¿verdad? A mí me ha pasado que mi jefe me pregunta, oye, ¿cuándo me puedes tener esto? Y yo le digo, el miércoles, después me doy cuenta, chuta, parece que debería haberle dicho el jueves o el viernes. ¿Eh? Y a veces, por ejemplo, tú le dices el miércoles o el viernes y el jefe dice, a ver, ¿cómo podemos hacer para que lo entregues el miércoles? Te pongo un ayudante, lo hacen entre dos, cosas de que por si se necesita antes, tener los recursos para que se cumpla. ¿Ya? Ya. Veamos. Quiero desactivar la cámara y se me esconde el control. Ya. Entonces, sigamos. ¿Ven estoy compartiendo todavía, ¿cierto? Provisión de seguridad de red. Sí, sí, profe. Ya, entonces se forman que trabajamos, ¿cierto? Eh, la seguridad. Bueno, existen muchas formas de seguridad de información, también, ¿cierto? Y una forma es la encriptación de los datos. Antes, cuando nos metemos en una página web del banco, por ejemplo, uno se da cuenta de que hay páginas que son con encriptación y otras que no. Entonces, cuando uno se mete en la página del banco, por ejemplo, ahí casi siempre aparece un HTTPS. Y ese S es de que es una forma que el navegador encripta la información para que si alguien la intercepta no pueda entender lo que se está ocurriendo. O sea, va a tener acceso a los datos, pero no los va a entender, están encriptados. ¿Ya? Hoy en día se da mucho el tema de que hay personas que se hacen pasar por otras, ladrones de identidad, delincuentes, estafadores, engaños varios, ¿cierto? La competencia también va a querer a lo mejor a veces saber la fórmula de nuestro producto o datos, ¿cierto? Entonces, eh, es distinto. Ahora cosa, la red, por ejemplo, también nos ha traído hartos cambios. Por ejemplo, a mí me sorprendió que, bueno, hace tiempo que no me pasaba ningún accidente a mí ni a mi hijo, nada, pero otra vez mi hijo se golpeó un dedo y fuimos a la clínica, le sacaron una radiografía y, y a los 2 minutos nos llama el doctor y nos dice, no, no tiene ninguna quebradura, no se quebró el dedo, está bien. Y yo le veo tenía como una tablet chiquitita y él estaba viendo el dedo de mi hijo. O sea, fuimos, le sacaron la radiografía y ahora ya no la imprimen como en esos papeles transparentes, como esas placas radiográficas, y inmediatamente estaba en algún sistema de la clínica y le aparece al doctor que realmente necesitaba esa radiografía, que el que estaba atendiendo a mi hijo, le aparece inmediatamente en su tablet y me dice, no, no hay ninguna fractura en su dedo, se fue un analgésico y para la casa. Entonces, me acordé de esta imagen que aparece ahí. Entonces yo pensé, dije, chuta, ¿cómo ha cambiado la cosa? ¿Cierto?
Antes uno tenía que, el doctor te mandaba a sacar una radiografía, tenías que ir a otro lugar, sacaban la radiografía, te la entregaban al otro día, en forma impresa, tenías que sacar otra hora con el doctor, llevárselo, perdías 2, 3 días y con el dolor del dedo, o lo que fuera. O sea, ahora cambió un poco la cosa. ¿Ya? ¿Qué han pasado en la red ahora, las últimas tendencias? ¿Ya? Por ejemplo, hay esa, ¿no? Traiga su propio dispositivo, o sea, a mí ahora en la empresa, a mí ya casi no me gusta que me den celular ni no, porque me incomoda andar con dos, pues. Uno quiere tener el personal y no quiere perder el número, que se te cambie de empresa o no queréis tener de andar trayendo dos dispositivos, dos cargadores, no sé, es como, yo lo encuentro fome. Yo prefiero tener un solo computador y un solo celular. Entonces la tendencia hoy en día es esto, algunas empresas no te dan el dispositivo usas el tuyo. O no sé, es como cuando te dicen a veces, necesitamos un vendedor que tenga, como dicen, movilización propia. Es lo mismo. Le pasan a veces te dan un bono por eso, un bono de locomoción, de combustible. Lo mismo acá puede pasar, que te den un bono para que tú te compres tu dispositivo que tú quieras, pero al final es tuyo. Y así la empresa igual se evita un montón de cosas de mandar a servicios técnicos, de si, un montón de gastos que antes incurría, ahora le pasa pago un bono al trabajador y el trabajador lo compra su propio dispositivo. Bueno, con el tema de los profes yo no sé cómo será, pero por ejemplo, yo hago también clases de INACAM, entonces INACAM me ofrecieron que me pagarme el internet. Eh, Debería ser como lo correcto, ahora estábamos todos los profes haciendo clases en línea y todos los profes ocupamos nuestro computador, nuestro internet, una parte de nuestra casa. Entonces, quizás esto nos va a hacer cambiar un poco cómo trabajamos. Desde antes de la pandemia allá habían empresas, sobre todo en Estados Unidos, que contratan trabajadores y cada uno trabaja de su casa, ¿cierto? Pero ahí la empresa se ahorra espacio, o sea, arrendo de oficina, mantención de oficina y todo ese tipo de cosas que son bastante interesantes, entonces, para la empresa como ahorro. ¿Ya? Y para el trabajador a uno le significa a veces estar más en la casa. Quizás todo esto va a cambiar un poco con la pandemia, ¿cierto? Va para allá va la cosa. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora es importantísimo el video. Mis hijos, por ejemplo, son súper exigentes con el tema de los videojuegos, de los videos, de las películas, que en Netflix que se vea con buena calidad de imagen. Entonces, y el video es algo pesado, ¿cierto? Cuando uno trabaja con video, ocupa mucha memoria. Y si uno quiere en formatos de alta calidad, son pesadísimos. ¿Ustedes han visto una película? ¿Cuánto pesa una película en 4K, por ejemplo? ¿Tiene una idea más o menos? Son pesadas, ¿cierto? Mm, Y esto también, pues esto es también una tendencia ahora. Ahora todas las compañías, sobre todo las compañías mineras, ellos quieren tener su data en una nube. Y antiguamente no era así, porque querían tener servidores propios dentro de la fábrica, todo. Hoy en día esto ha cambiado un montón, tener los datos en la nube. ¿Qué ventajas puedo yo tener cuando yo tengo los datos en la nube? ¿Se imaginan? Ahorrar espacio en los diferentes discos que tengan en el PC, ¿o no? Claro, esa es una que, por ejemplo, cuando Así como son. la directa, pero lo otro sería la accesibilidad quizá. Mira, son varias las cosas que podemos nombrar. O sea, yo creo que ahí ustedes me pueden ayudar. ¿Cierto? Por ejemplo, en una compañía, o si yo fuera dueño de alguna empresa, por ejemplo, se me perdió. Primero que todo, por ejemplo, si tú vas a tener los servidores en tu compañía, necesitáis tener servidores, ¿ya? Con todo lo que ello implica. Un espacio físico, los servidores, no sé si ustedes saben, pero hay que mantenerlos en una sala acondicionada, que tenga una temperatura adecuada, una humedad adecuada, un espacio adecuado, aparte que tiene que ser segura porque alguien podría meterse a la compresa y robarse el servidor y ahí está toda la información, entonces tiene que ser de seguridad. Entonces, esos son, al final de cuentas, en resumen, esto me significa esto, plata, mucha.
Sin hablar de que los servidores también consumen energía eléctrica y todo eso, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? También necesito hacerles mantención, también fallan, hay que pagar personal para que los mantengan, todo eso, entonces esto todo se traduce para la compañía en plata. ¿Ya? Y lo otro es que aparte de los costos económicos de todo eso, si yo arriendo, cada vez esto es más barato. ¿Ya? Y las compañías que te arriendan servicios de espacio cada vez te ofrecen más volumen, o sea, más espacio de datos a un precio más barato, y ellos son los responsables de mantener eso. O sea, tienen granjas de servidores, todo. Entonces si falla un disco, ellos lo reemplazan, tienen todos los sistemas de seguridad para que tu información no colapse. Y lo otro es que si la empresa, la tuya, se incendia, tus datos no están en la empresa, están en otro lado, están en la nube. ¿Ya? Y lo otro que ocurre es que tengo la nube, y lo que ocurre hoy en día es que antiguamente, por ejemplo, en las compañías mineras, ¿qué es lo que hacían? Por ejemplo, cuando un gerente o una empresa, una fábrica o cualquiera vendía sus productos, normalmente iba a negociar a otros países, a China, por ejemplo, para vender un producto, y iba a negociar, a transar a cerrar estos negocios, y se llevaban información, iban a la empresa y pedían la información de cuánto era la producción, todo, y con esa información viajaban en avión a hacer negocios a China, a Europa, donde sea, a Estados Unidos, a hacer negocios con la información un poco obsoleta. Hoy en día se hace lo mismo, pero lo hacen a través de un computador, o si lo hacen presencial, pero tengo la información fresquita acá de la nube. La producción, las máquinas que producen, están acá en la fábrica, pero están conectadas acá en la nube, y todo lo que, si es una fábrica de bebidas, cada bebida que produce se va incrementando un número acá y se está subiendo acá a la nube. ¿De cuánto? Entonces, si hay un gerente haciendo negocio, él puede tener acceso con su laptop, o con su notebook, o con su celular incluso, y ver así, el chinito le pregunta, oye, pero ¿me podís vender? O sea, ¿eres capaz de venderme 2 millones de este producto, de unidades de este producto? Y él ve así, va a Canadá y dice, sí, puedo. O te dice, no, no puedo. O yo, ¿sabéis que en vez de $7, yo te pago 6? Y él ve acá, se conecta a la nube y ve los datos y ve si él produce a 6 y el chino le quiere pagar 6, no le conviene. Tiene que haber un margen de ganancia. Entonces ahí ves si te sirve o no en tiempo real. Eso es hoy en día es la era de la información, ¿cierto? Y nosotros con esa información tenemos que tomar datos, pero otra cosa importante es que tenemos que tomar estas decisiones en tiempo real. ¿Ya? Esto significa que instantáneamente prácticamente. ¿Ya? Esa es la tendencia hoy en día. Y estos servicios mejor los arriendo. ¿Ya? Ya, traer su propio dispositivo. Tenemos ya nuestro celular, nuestro notebook, todos nuestros dispositivos. Colaboramos en línea. ¿Ya? Podemos hacer todo, mensajes, teleconferencia, teléfono IP. Así está la cosa. Videos, lo que estamos haciendo ahora. Podemos hacer hasta clases. Ustedes pueden aprender, yo puedo escucharlo, ustedes me pueden hacer consultas. Y todo a través de un computador de internet. ¿Ya? Acá están las famosas, ¿cierto?, las nubes públicas, donde uno puede sacar información, subir información, música, todo eso, las nubes privadas, las de empresas, las personalizadas. Una empresa te dice, oye, yo quiero tener la nube, quiero tener esto y esto y esto. Entonces ok, yo te doy ese servicio. ¿No? Centros de datos, ahí todo lo que tiene que ver con servidores, ¿cierto? Donde están servidores virtuales de alta velocidad, comunicaciones de datos redundantes. Si mi negocio es altamente sensible a las redes, yo puedo contratar comunicaciones que sean redundantes. Redundante significa que tengan alternativas. Entonces, se cae un enlace, se cae un tipo de comunicación, se establece inmediatamente otra, un camino alternativo. ¿Ya? Sistema de almacenamiento redundante. Esto cuando los discos duros ¿sí? Tienen arreglos de que si falla un disco duro, la información está respaldada en otros. Cosa que si se quema, ahora a mí, por ejemplo, si se me quema el disco duro de mi laptop, hasta ahí llegó mi información y es muy difícil recuperarlo. Prácticamente no se puede. ¿Ya? Fuente de alimentación redundante de respaldo. También los dispositivos de los centros de datos tienen eso. Si quema una fuente, inmediatamente tiene una de respaldo que permite que no se caiga. ¿Ya? UPS y todo eso.
controles ambientales, aire acondicionado, extinción de incendios, dispositivos de seguridad. Esto de seguridad, tanto como firewall, como también la misma sala de datos tiene que tener para que no alguien se podría meter por la ventana. O sea, tú no sacas nada con mucho con ponerle el mejor firewall del mundo si por la ventana entra un ladrón y te pesca el servidor y se lo lleva completo. O sea, no es que sacaste con protegerlo si físicamente no estaba protegido. ¿Entiendes? Entonces, generalmente los centros de datos también son puertas, así como la de los bancos, con tarjetas, con huellas, no con cámaras de televisión cerrada para que si alguien se acerca en forma extraña, porque existe ese tipo de robos cibernéticos, aunque ustedes no lo crean, va gente y se mete, se infiltra como visita, como cualquier cosa en una empresa y te puede robar un notebook, un servidor, lo que sea. ¿Ya? Aunque ustedes no lo crean, hay una cosa que a mí me da mucho risa porque ocurre en todas las empresas que yo he ido cuando uno va de visita y en todos los puestos de trabajo, la gente tiene se lo voy a dibujar acá para que, es que yo lo he visto siempre en estos tipos de cursos que hablan de eso, es lo que se llama la ingeniería social. ¿Han escuchado hablar de la ingeniería social? Al menos yo no. ¿No? Es cuando hablamos de hackeo, por decirlo de alguna manera, existen muchas formas elegantes. A veces eh, una persona con conocimiento de computación puede meterse por un puerto que lo encontró abierto, encuentra una vulnerabilidad y atraviesa el firewall y se mete a la empresa y se roba los datos. O han hackeado las páginas del gobierno de Estados Unidos, de la NASA, entonces, que son altamente seguras y se encuentran los espacios y pueden acceder sin saberse las claves, solamente con sus conocimientos avanzados de informática. ¿Ya? Pero una cosa que suele ocurrir, o sea, dentro de todas las formas que los hackers, la gente que quiere adueñarse de datos que no les pertenecen, es una forma que es bastante chistosa, por decirlo, a mí me causa risa, y sabes que yo lo veo en todas las empresas que voy y todas pasa exactamente lo mismo, que hay gente que tiene su lugar de trabajo en la empresa y acá tienen estos papelitos acá, pegados en el computador, ¿no? Generalmente pegan ahí unos papelitos de esos de colores y ahí ponen así, clave de internet, BHP 1234. Así, en BHP era típica una clave, para casi todas las cosas le ponían esta clave, BHP 1234 punto. ¿Ya? Y tú lo veías en casi todos los computadores, decía clave de internet, eso, acceso al sistema tanto, BHP 1234 punto, raya, a veces porque te pedía otro carácter, así. Y así. Entonces tú entras a veces de visita a una sala y mira ahora que tenemos el celular que cualquiera puede sacar, tú puedes sacar una foto a una oficina y te lleváis de yapa un regalo así con todas las claves de los distintos sistemas. Entonces, a eso se llama ingeniería social, cuando un hacker no usa formas muy elegantes de robar información, sino que va y se mete nomás sin permiso a una oficina, o a veces con permiso incluso, y ve las claves que están pegadas en los computadores, en las oficinas, en los puestos de trabajo. ¿Dudas, consultas? Profe, a veces la ingeniería social también se puede ocupar o sea, lo ocupan investigando a la persona, utilizando información clave de esa persona y también teniendo conocimiento avanzado en el sistema que intentan atacar. Entonces, igual puede ser es un arma que últimamente se ha visto más habitualmente utilizada por los hackers. Sí, bueno, ¿no has visto eso Encuentro yo. que engañan a la gente? Le dicen, por ejemplo, su cuenta root ha sido desbloqueada. Ingrese acá su clave para desbloquearla. Y tú le entregas la clave con un engaño. Ujú. Cosas de ese tipo. Entonces, digamos que usaste el engaño o la gente misma a veces no protege sus datos no necesitaste grandes conocimientos de hackeo ni nada para hacerlo, pero lo hiciste igual. ¿Ya? A eso me refería.
¿ya? Pero la seguridad es importante en la red, muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Si no, lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Estoy atento a sus preguntas. ¿Todo bien? Por mi parte, sí, profe. Ya. Vamos a compartir. Ya, muchachos, yo voy a, esta clase yo la grabé, entonces la voy a estar subiendo.